Vamos a continuar con la clase de ecofisiología. En este video vamos a resumir las principales diferencias entre la C3 y la C4. Recordemos que las gramíneas templadas o mesotérmicas son carbono 3, mientras que las subtropicales, tropicales o megatérmicas son carbono 4. En cambio, las leguminosas, ya sea templadas o de clima cálido, son todas C3. En esta tabla, en la columna de la izquierda, vemos algunos ejemplos de especies C3. Encontramos a las gramíneas templadas como el regraz, pastobillo, agropiro, festuca, cebadilla y también los cereales de invierno, trigo, avena, cebada y centeno. Y en verde observamos ejemplos de leguminosas como la alfalfa, los tréboles, melilotus y lotus. Por otra parte, en la columna de la derecha vemos ejemplos de especies C4, como por ejemplo el maíz y el sorgo, y las especies de pasturas megatérmicas como Buffelgrass, Gatton, Gramarrodes, Brachiarias, Digitaria, Pasto llorón y Moa. Acá vemos la famosa tabla que diferencia a las carbono 3 de las carbono 4. Es importante entender y comprender el impacto que tiene cada una de estas características diferenciales. Si analizamos el primer producto elaborado en la fotosíntesis, vemos que en las carbono 3 es el ácido 3-fosfoglicérico que contiene 3 carbonos, mientras que en la C4 es el ácido oxalacético de 4 carbonos. Es por eso que se las llama así, C3 y C4. Respecto a la anatomía foliar, las carbono 3 no presentan vaina vascular, mientras que las carbono 4 tienen una vaina vascular con cloroplastos, también llamada anatomía Kranz. En cuanto a la enzima carboxilasa involucrada en la fotosíntesis, tanto la C3 como la C4 presentan la enzima rubisco, pero la C4 también presentan a la PEP carboxilasa. Además podemos afirmar que las C3 fotorrespiran, mientras que la C4 no lo hacen. Ahora bien, ¿qué es la fotorrespiración? Recordemos que la rubisco es la enzima encargada de fijar el dióxido de carbono en la fotosíntesis durante el ciclo de Calvin. En las especies carbono 3, este proceso se da dentro de la célula del mesófilo, como podemos apreciar en el esquema. La enzima rubisco tiene afinidad tanto por el dióxido de carbono como por el oxígeno, y la mayor o menor afinidad va a depender de la concentración en la que se encuentre el dióxido de carbono y el oxígeno, y también de la temperatura. Cuando la concentración de dióxido de carbono es mayor que la de oxígeno y la temperatura es baja, la rubisco tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono. Bajo estas condiciones ocurre el ciclo de Calvin. Por el contrario, si la temperatura es muy alta y hay una alta concentración de oxígeno mayor a la del dióxido de carbono, la rubisco tiene más afinidad por el oxígeno y lo que ocurre es la fotorrespiración. Recordemos que esta fotorrespiración solamente ocurre en las carbono 3. A modo de ejemplo, cuando la temperatura ambiental es muy elevada, las plantas cierran estomas para evitar la pérdida de agua. Entonces, el oxígeno se concentra y en el caso de una especie C3, la rubisco se va a unir al oxígeno, es decir, que va a ocurrir la fotorrespiración. O sea, se va a consumir el carbono fijado por fotosíntesis, desperdiciando energía. Tanto la vía C4 como la vía CAM son dos adaptaciones que reducen al mínimo la fotorrespiración, pero en este caso nos vamos a abocar a la vía C4. Las adaptaciones de las plantas C4 consisten principalmente en que las etapas de la fotosíntesis ocurren en distintos compartimentos, es decir, que las reacciones dependientes de luz se desarrollan en la célula del mesófilo, mientras que el ciclo de Calvin se produce en la célula del haz vascular. En la célula del mesófilo, la enzima PEP carboxilasa fija el dióxido de carbono formando oxalacetato, que se transforma en otro compuesto de 4 carbonos que es el malato. A continuación, ese malato entra a la célula del haz vascular y se descompone en piruvato, liberando una molécula de dióxido de carbono, la cual es utilizada por la rubisco en el ciclo de Calvin. Por lo tanto, en la célula donde se ubica la rubisco, se garantiza que haya siempre una alta concentración de dióxido de carbono, evitando entonces la fotorrespiración. Luego el piruvato vuelve a la célula del mesófilo
ese transporte implica gasto de energía, pero ante condiciones de altas temperaturas, ese gasto es mucho menor al que ocurriría en una especie C3 fotorrespirando. Retomando la tabla, podemos ver que las carbono 4 presentan saturación de luz en un nivel muy superior a las carbono 3. Además, las C4 presentan un punto de compensación lumínico superior a la C3. ¿A qué nos referimos con punto de compensación lumínico? Es la intensidad de la luz a la cual se equilibran el dióxido de carbono asimilado por fotosíntesis y el desprendido por respiración, siempre que la temperatura y la concentración de dióxido de carbono del aire del ambiente sean constantes. Y esto se produce cuando la fotosíntesis bruta es igual a la respiración, o sea que la fotosíntesis neta es igual a 0 en ese momento. En el gráfico, en el eje de las ordenadas, está representada la fotosíntesis neta, mientras que en el eje de las abscisas la intensidad de luz. La curva naranja representa a las especies carbono 3 y la curva azul a las carbono 4. La fotosíntesis neta representa a grandes rasgos el crecimiento de las plantas. Entonces, si analizamos el eje X de las abscisas, vemos que las especies carbono 3 necesitan menor intensidad de luz para comenzar a crecer. Ahí se evidencia que el punto de compensación lumínico de las carbono 3 es menor al de las carbono 4. Esto va de la mano con el hecho que las especies carbono 3 están adaptadas en general a menores intensidades de luz. Es por eso que las podemos encontrar en nuestro hemisferio más al sur, es decir, a latitudes mayores. Además de que en esos ambientes las temperaturas son más bajas. Respecto al punto de saturación de luz, hace referencia a la máxima intensidad de luz que genera respuestas en el crecimiento. En el gráfico podemos ver que las especies carbono 3 alcanzan un plató o un techo, a partir del cual, por más que siga incrementando la intensidad de luz, no va a haber una respuesta en el crecimiento o en la fotosíntesis neta. En cambio, en las carbono 4 vemos que no se saturan de luz o se saturan a un punto muy superior. Las especies carbono 4 están adaptadas a ambientes con temperaturas superiores. Esto se evidencia en que la temperatura óptima de crecimiento, tanto aéreo como radicular, es superior al de las carbono 3. El hecho que no se saturen por luz, no fotorrespiren y tengan rangos de temperatura superiores en sus ambientes de adaptación hace que las C4 sean más eficientes en el uso del agua que las carbono 3. Además, también son más eficientes en el uso del nitrógeno. A su vez, las plantas carbono 4 tienen un mayor potencial de producción y la relación entre la parte aérea y las raíces también es superior. Y respecto al macollaje, las especies carbono 3 suelen ser más macolladoras, pero cada macollo es más pequeño y de menor peso. Resumiendo, podemos decir que las especies carbono 4 tienen mayor potencial de producción, principalmente porque no fotorrespiran. A su vez, tienen una mayor capacidad competitiva en climas cálidos y secos, ya que hacen un uso más eficiente del agua y sus temperaturas óptimas de crecimiento son superiores y no se saturan de luz. Mientras que las especies carbono 3 son menos eficientes en condiciones de bajo suministro de agua, ya que al cerrar estomas aumenta la fotorrespiración. Pero presentan ventajas en climas fríos debido a que sus temperaturas óptimas de crecimiento son menores. Y por último podemos decir que las especies carbono 3 son más eficientes fotosintéticamente en lugares sombreados debido a que su punto de compensación de luz es menor, lugares sombreados o de menor intensidad lumínica.